Bueno, pues muy buenos días. Siguiendo pues con estas Ajá. charlas, les presento al profesor John Castillo de la Universidad de Nariño, que impartirá la conferencia Álgebra de Grupos y Teoría de Códigos. Profesor, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, como lo dijo Alex, pues para mí también es muy grato estar de manera presencial. La vez pasada, o las veces pasadas, las últimas dos veces estuvimos de manera virtual en el evento, entonces grato reencontrarse, conocer la universidad, reconocer la ciudad y encontrarse con los amigos nuevamente, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de álgebras de grupo. Digo, Alex hizo el trabajo sucio, la parte pesada de álgebra que voy a necesitar, porque yo voy a presentar es más la conexión que existe entre las álgebras de grupo y la teoría de códigos. Es justamente lo que mencionaba el profesor Alex, es más esa intención nuestra y de algunos de nuestros estudiantes ahora en abordar temas, digamos que suenen un poco aplicados y que llamen la atención. En realidad, podríamos hablar de álgebras de grupo, teoría de códigos o álgebras de grupo y criptografía que últimamente se vienen aplicando, pero pues por cuestiones de tiempo creo que le falta ahí para poder pasar. Eso, gracias. Ajá. Vamos a hablar de teoría de códigos. Entonces, voy a hablar rápidamente de algunos conceptos básicos de teoría de códigos, ¿cierto? Lo que me interesa es que nos llevemos la idea de cuál es la idea, cuál es el problema que se estudia ahí, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la teoría de códigos? Y luego algunas ideas para solucionar eso desde el punto de vista de las álgebras de grupo y los códigos en álgebras de grupo. El esquema de comunicación en general, el que aprendemos inclusive en los cursos básicos, en nuestras primeras clases de español, lo que nos enseña es que cuando yo quiero enviar un mensaje, siempre hay un emisor y un receptor, ¿cierto? Siempre, ¿sí o no? Yo quiero transmitir un mensaje, inicialmente nuestros mensajes son hablados o son escritos, yo quiero transmitir ese mensaje y lo que queremos es que ese mensaje naturalmente llegue de la manera más fiel posible al receptor, ¿cierto? Sin embargo, bueno, aquí aparecen otros procesos porque puede ser que el mensaje sea oral, pero a través de una máquina lo pueda pasar a texto, ¿cierto? Eso es lo que llamamos la codificación de la fuente, y se lo envío al receptor. Él tiene que recibir el mensaje, ¿cierto? En manera de texto y después pasarlo a forma oral, de tal manera que lo entienda. O digámoslo así, o voy a enviar un mensaje en inglés, ¿cierto? Yo lo envío en español, lo paso por un traductor y el receptor lo va a recibir en inglés, pero después lo va a tener que pasar o a ruso o a otro idioma, dependiendo de cuál es el tipo de comunicación que estoy enviando, ¿cierto? En las comunicaciones satelitales o en las comunicaciones que utiliza la NASA, aparece la teoría de códigos naturalmente porque ellos toman fotos, digamos, toman una imagen, ¿cierto? Las últimas imágenes que hemos visto de estos satélites que han enviado, toman una imagen, ¿cierto? Ellos no mandan la imagen. O sea, es más, cuando nosotros enviamos una foto, por más que nosotros creemos que estamos enviando la imagen, en realidad lo que nosotros estamos enviando es un código, ¿vale? Lo que pasa es que a veces esas imágenes, naturalmente, pues aquí en la Tierra, digamos, cuando lo enviamos personalmente, los que somos un poco más viejitos, sabemos eso, antes las imágenes podían no llegar tan fidedignas, ¿no? No llegaban tan bien, ¿cierto? Ahora, hoy en día, hoy envía una foto y al segundo inmediatamente ya está, ¿sí o no? Antes se demoraba mucho más. Piensen eso en enviar una foto desde el espacio a la Tierra en los años 70, ¿cierto? O en la actualidad, pues eso va a tomar mucho tiempo, ¿sí o no? Entonces, la teoría de códigos aparece naturalmente. Lo que pasa es que la teoría de códigos lo que trata es de solucionar el problema de que en esa comunicación, en ese canal que estemos utilizando, aparezca ruido, ¿sí? Otra vez, el ejemplo más fácil es cuando yo estoy escribiendo en WhatsApp, cometo un error de ortografía y lo mando, ¿cierto? ¿Sí? El receptor, si conoce algo de ortografía, va a entender el mensaje, ¿sí? Dice, no, lo que me quiere decir es esto.
A veces el WhatsApp nos corrige el mensaje y lo envía, ¿cierto? A veces envía inclusive lo que no queremos decir, ¿sí o no? Ahí está apareciendo dos propiedades importantes de la teoría de códigos que son, una, detectar el error, ¿cierto? Cuando uno escribe y en Word, el Word no es capaz de detectar qué es lo que yo quiero decir, aparece una lineecita abajo, ahí detectó el error, ¿de acuerdo? Y otra, corregir el error, yo escribo y ahí no me doy cuenta y lo corrige inmediatamente, ¿ok? Una situación de la vida real es cuando estoy, por ejemplo, en una terminal, en un aeropuerto, en una terminal de buses, y dice el próximo bus que va para Chachagüí, pues para darle para hacerle propaganda a mi pueblo. Va para Chachagüí, ¿sí o no? Y entonces eh, el bus sale a las 3 de la tarde, ¿sí o no? Y uno está por allá distraído y ¿qué? ¿Cierto? Uno dice, ¿y qué? ¿Para dónde? ¿A qué horas? ¿En qué puerta? ¿Cierto? Lo que hacen, la estrategia que hacen las terminales es repetir el mensaje varias veces. Lo repiten, ¿cierto? Inclusive ahora utilizan pantallas de televisión o lo colocan. Eso es un código de repetición. Repetirlo hasta que la persona lo entienda. ¿Para qué? Para poder resolver el problema del ruido, ¿cierto? En el terminal es natural que hay ruido, entonces por eso uno no escucha, o uno está distraído, ese es el ruido. El ruido también puede aparecer por un error humano, el ruido puede aparecer mediante un problema electromagnético, una tormenta, ¿cierto? Que impida la comunicación. ¿Ok? Entonces, ahí aparece la teoría de códigos con la idea justamente de resolver, de lograr esos dos objetivos, detectar y corregir los errores. Detectarlos no siempre es posible, ¿listo? Corregirlos no siempre es posible, pero con la teoría de códigos lo que nos dice es que hay unos parámetros que se pueden manejar con esas dos intenciones. Un código, partiendo de lo más simple, es solamente una cadena de neuplas, o sea, vectores con n coordenadas, ¿cierto? Es un conjunto. Un código inicialmente tiene dos parámetros que son n, la longitud de las palabras, ¿cierto? Y m, el número de palabras. Entonces, si uno piensa un código, piense en un diccionario que tiene todas las palabras de 6 letras en el diccionario español. Ese es un código. ¿Listo? Entonces, cuando uno comete un error y escribe una palabra de 7 letras, inmediatamente, si nos estamos comunicando solamente con 6, la otra persona va a decir, ah, hay un error porque soy capaz de detectar que habíamos quedado de comunicarnos solo con 6 caracteres y me están enviando 7. ¿Sí o qué? Entonces dice, ah, hay un error. Entonces, o pide comunicación, envíeme la comunicación otra vez, o puede ser que diga, ah, se le fue la última letra, ¿sí o no? Se le fue la última letra, entonces corrige automáticamente el error. ¿Ok? Esos dos parámetros son importantes, n y m, la longitud y el número de palabras. En matemáticas, pues en la parte algebraica, lo que usualmente utilizamos como alfabeto, de dónde sacamos las palabras, es un cuerpo finito. ¿Ok? Son cadenas de palabras, son vectores con coordenadas en un cuerpo finito. Entonces, naturalmente, ¿cómo hacemos esa decodificación? ¿Cómo detectamos si una palabra está correcta o no? A mí me gusta siempre colocar esto, ¿no? El error de ortografía, ¿sí o no? Yo le quiero decir hola, ¿cierto? Pero estoy en el bus y me mandó esta, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Listo? Entonces, dependiendo del contexto, naturalmente hay un error de ortografía, ¿cierto? Entonces, la persona puede decir, ah, lo que me quiere decir es hola, ¿sí o no? Pero si le gusta la cerveza, puede ser que le quiere decir pola, depende del contexto, ¿cierto? Puede ser que sea capaz o no sea capaz de corregir el error en ese momento el receptor, ¿ok? Entonces, ¿qué hago cuando me envían sola, ¿cierto? Con Z, y yo digo, no, lo que me quiso decir hola, pues yo inmediatamente lo que estoy haciendo es llevar a la palabra más próxima, ¿de acuerdo? Y para eso entonces se utiliza lo que es la distancia de Hamming. ¿Qué es la distancia de Hamming entre dos palabras o entre dos vectores de n coordenadas? Pues es el número de componentes en las cuales las dos difieren, ¿de acuerdo? El número de componentes diferentes. Entonces, la decodificación por distancia mínima es eso, es llevar la palabra dada, ¿cierto? Es reconocer la palabra como la palabra más próxima. Entonces, yo sola lo traduzco o digo que me están diciendo hola, pero hay otras opciones,
pola, cola, rola, bueno. Ok, entonces ¿cómo? Pola, sí, no soy capaz de codificar, ¿cierto? ¿Listo? En ese caso, pero en otras palabras sí, en el idioma español sí soy capaz, ¿de acuerdo? Entonces siempre trato de llevarlo a la palabra más próxima, entonces por eso estudiamos un parámetro que conoce como la distancia mínima del código, que es la menor, o sea, piensen otra vez en el conjunto de palabras de 6 letras en el español, ese diccionario que es bien grandecito, piensen en ustedes toman esas palabras, todas esas palabras y entonces calculan la distancia entre todas ellas, las diferentes, ¿cierto? Y de ahí sacan la mínima, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese diccionario es grande, en ese caso, pero pues en los primeros ejemplos lo que uno tiene es, finalmente es un número finito de elementos, uno lo puede hacer, por mucho que se demore, puede calcular la distancia mínima. Los códigos deben ser finitos para poder transmitir información, para poder reconocer, y entonces le agregamos un nuevo parámetro al cómo llamamos un código, lo llamamos un NMD, código. Entonces, N es la longitud, M el número de palabras y D la distancia mínima. ¿De acuerdo? Se puede demostrar que un código en realidad puede corregir hasta D-1, detectar hasta D-1 errores. ¿De acuerdo? O sea, yo sé que la distancia mínima es 3 y la distancia mínima me está dando 2, entonces hay un error. Perdón, 4, me paso uno más, entonces yo puedo detectar hasta D-1 errores. ¿De acuerdo? Hasta D-1 error. O sea, si comete demasiados errores, ¿cierto? Si me manda XXXX, bueno, de pronto no me quería decir hola, sino otra cosa, pero yo ya sé que eso ya no es una palabra del español. Inmediatamente, ¿sí o no? Entonces yo detecté el error. ¿Listo? Ahí es más difícil corregirlo. Para corregirlo, yo puedo corregir hasta D-1 sobre 2 errores la parte entera. ¿Ok? Entonces, esos 3 parámetros sirven para eso. Un código, los códigos nacieron así, nacieron por el interés de Richard Hamming y Claude Shannon en los laboratorios Bell, más o menos en 1950, a la misma época que estaba diciendo Alex, en el que nacen las álgebras de grupo, los anillos de grupo en otro contexto, y nació justamente por la necesidad de ellos. Ellos antes, digamos, los computadores eran del tamaño de un edificio, iban, hacían sus cuentas en unas hojitas perforadas, ¿cierto? Entregaban las cuentas y la máquina, cuando ellos dejaban, digamos, el viernes al encargado y regresaban al lunes siguiente, ¿ok? Entonces la máquina se detenía cuando encontraba algún error. Haciendo las cuentas, se detenía. Entonces Hamming en ese momento pensó de esta manera: pues si la máquina es capaz de detectar que hay un error, ¿por qué no es capaz de corregirlo y seguir con las cuentas? ¿Cierto? ¿Por qué tengo que perder toda una semana de trabajo? Porque en esa época tenían que esperar turno para poder usar el computador. Entonces, los códigos surgieron así, surgieron, digamos, los primeros códigos que uno puede estudiar parecen de cierta manera como un juego. Hay varias representaciones de ellos, que son los códigos de Hamming, ¿de acuerdo? Y aparecen como jugando, o sea, son conjuntos. Finalmente son conjuntos, pero sin ninguna estructura. Posteriormente aparecen los códigos lineales. ¿Qué es un código lineal? Es justamente un subespacio vectorial, que es lo que más, o lo que inicialmente estudia un estudiante de ingeniería o de matemáticas en álgebra lineal, ¿de acuerdo? Entonces ya tiene una estructura. ¿Cuál es la ventaja de tener esa estructura? Ah, bueno, para hablar de códigos lineales, entonces agregamos un corchete y están los mismos parámetros. N, ahora ya no es M, sino K. ¿Por qué? Porque como es un espacio vectorial, para saber el número de palabras que tiene ese código, el número de elementos, yo lo que necesito conocer la dimensión, ¿cierto? O sea, si estoy sobre un cuerpo finito de tamaño Q, entonces el número de palabras que va a tener es Q a la K. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, ahora es N la longitud, K la dimensión y D la distancia mínima. ¿Listo? Bueno, entonces aparecen resultados sencillos. Esta es la forma de decir si la dimensión del espacio vectorial es K, entonces tiene Q a la K palabras. Y la distancia mínima en realidad es el peso. Eso ya tiene ciertas implicaciones, porque calcular la distancia mínima era calcular el peso o la diferencia o la distancia que están todas las palabras del código.
todas, una con otra, ¿cierto? Eso más o menos es m tomados de 2. Cuando voy a calcular el peso, que en realidad no lo definí ahí, pero es la distancia de una palabra al cero, o sea, el número de componentes diferentes de cero que tiene una palabra, pues es más sencillo si yo tengo 15 palabras, hacerlo con 14, porque quito el cero, en un espacio vectorial siempre está el cero, que hacer 15 tomados de 2. ¿Listo? Entonces, computacionalmente es más eficiente. Luego de eso aparecen los códigos cíclicos. Los códigos cíclicos se definen así, como un código lineal, que tiene esta propiedad. Si esta cadena está, si este vector está, si esta palabra está en el código, entonces también está esta otra palabra. Esa otra palabra, ¿cómo la formo? La formé haciendo lo que llama un shift cíclico, o sea, muevo esta primera coordenada y la coloco acá. ¿De acuerdo? Muevo esta primera coordenada y la muevo acá y me pregunto si esa palabra está. O sea, si yo fuera a hacer eso acá con el español, entonces me preguntaría si el español es cíclico y yo y naturalmente voy a colocar esta letra, la voy a colocar aquí, ¿cierto? Entonces va a aparecer owl. No es una palabra del código, no es una palabra del español, entonces el español no es cíclico. ¿Ok? Bueno, entonces si es cerrado bajo ese movimiento cíclico, es cerrado bajo cualquier movimiento cíclico, o sea, yo puedo seguir moviendo las componentes hacia atrás y ir rotando, ¿cierto? Va a ser cerrado bajo cualquier movimiento de ese tipo. El asunto es que ya vimos que trabajar con espacios vectoriales, con códigos lineales, tenía cierta ventaja, por lo menos en calcular, a la hora de calcular la distancia mínima, perdón, a la hora de calcular el peso y la dimensión. ¿Sí, ok? En los códigos lineales, los códigos cíclicos, aquí ya aparece, podemos llevarlo esto a un contexto de polinomios, a un contexto polinomial, porque una palabra la podemos transformar en un polinomio. De esta forma, este es un anillo cociente, ¿cierto? Bueno, aquí estoy abusando de la notación, aquí esta es una clase lateral de la clase lateral de este elemento, pero en esencia es un polinomio donde cada vez que aparezca x a la n lo hago igual a 1. ¿Ok? Entonces, esto que era una palabra, una cadena, lo vuelvo un polinomio, y eso tiene ciertas ventajas desde el punto de vista algebraico, que ahora eso que parecía jugando, que movíamos un shift de un lado a otro, se convierte en un ideal. Es decir, yo puedo demostrar que si tengo un ideal, un código cíclico aquí, si tengo un código cíclico aquí, entonces tengo un ideal acá en este otro anillo. ¿Listo? Entonces ahí pues viene toda la estructura algebraica y le aplicamos todo lo que conocemos de la teoría de ideales. ¿Listo? Y ahí entra en juego lo que hizo el profesor Ales. O sea, antes con los códigos lineales lo que hacíamos era aplicarle toda la teoría de álgebra lineal, ¿sí o no? ¿Listo? Esa teoría de álgebra lineal nos sirve además de calcular el peso, la dimensión, nos sirve también para calcular la distancia mínima en ciertos casos, para ciertos códigos, pero también nos sirve para codificar, ¿cierto? Para hacer ese esquema de cómo enviar las palabras y para decodificar, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa, pero ya en un contexto donde podemos utilizar, digamos, álgebra abstracta un poquito más pesada, naturalmente. Yo estoy hablando aquí en el caso, uno de los casos iniciales, ahora se estudia también con álgebra de Lie, se estudia teoría de códigos, entonces allá aparecen otras herramientas, digamos, más poderosas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema fundamental de la teoría de códigos? El problema fundamental consiste en maximizar uno de los tres parámetros. Uno de los parámetros dado los otros dos. O sea, si me dan la longitud y la cantidad de palabras, yo quiero maximizar la distancia. ¿Por qué la distancia? Porque entre mayor distancia tenga un código, más errores va a ser capaz de detectar y más errores va a ser capaz de corregir. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Por qué yo quiero maximizar la cantidad de palabras, que es M o K, ¿cierto? La dimensión. Porque entre más rico sea mi lenguaje, pues mucha más información voy a poder enviar y voy a poder recibir, ¿cierto? Y uno no quiere, digamos, uno quiere tener un idioma tan rico como el español con muchas palabras. Una cosa que podemos demostrar es que estos dos códigos, estos dos anillos son isomorfos, ¿ok? Entonces,
para resumir, voy a pasar rápidamente aquí. Yo lo que quería era dejar la motivación de por qué estudiamos lo que estudiamos, digámoslo así, es que si yo quiero estudiar códigos cíclicos, entonces lo que estudio aquí es ideales. Y estudiar ideales es estudiar ideales en esta álgebra de grupo. Y entonces ahí puedo aplicar lo que mencionaba el profesor Ales. Eso apareció en 1967, 1970, 2 minuticos, ¿vale? En 1967, 1970 más o menos, el estudiar ideales. Entonces, ¿qué quiero hacer? Calcular la dimensión, quiero calcular el peso de un ideal, ¿cierto? Como ahora estoy trabajando ya no en un anillo de polinomios, sino en un anillo de grupo, ¿cierto? Originalmente isomorfo a FQCN. Ahora quiero trabajar en un grupo cualquiera, FQG, como lo que estaba mostrando Alex, donde G puede ser un grupo abeliano o un grupo no abeliano, ¿de acuerdo? Y ahí aparece el teorema de Maschke, porque como nos mostraba el profesor Holguín, ahí todo ideal es un sumando directo. Esta es una propiedad que es algo parecido a lo que tenemos en álgebra lineal. Todo espacio vectorial finalmente es un sumando directo, ¿cierto? Yo puedo sumarlo con el dual y obtengo todo el espacio vectorial. Acá pasa lo mismo en un álgebra de grupo semisimple. Entonces tengo más o menos herramientas parecidas. Y entonces, de lo que nos mostraba el profesor Holguín, lo que uno quiere estudiar, entonces, en álgebras de grupos, si yo quiero estudiar códigos de grupo minimales, son los que tienen menor peso, consiste en encontrar un sistema completo o sistemas completos de idempotentes ortogonales primitivos. ¿Listo? Y ahí es donde el grupo de investigación que dirige nuestro orientador en Brasil, él siempre nos decía eso, yo sé hacer esto, sé encontrar idempotentes en álgebras de grupo, ¿listo? Entonces, si yo sé hacer esto, debo saber hacer esto, ¿de acuerdo? Encontrar buenos códigos. Esa es en esencia la idea, y entonces la idea es utilizar naturalmente el teorema de Maschke, algunas construcciones de idempotentes, son esta una construcción natural que es H-gorro, y entonces cada vez que construyo o tengo una manera de construir idempotentes, tengo una manera de construir códigos en álgebras de grupo, y entonces me pregunto, bueno, ¿cómo la teoría de caracteres, todas las otras herramientas que se aprenden en álgebras de grupo, me sirven para finalmente llevar eso a una aplicación de la vida real, que es la teoría de códigos, pero que hoy en día se está combinando con la criptografía? Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta? No, es que para que los que están conectados. Los que están en online. Muchas gracias. Sí, todo es bien bonito, pero si hablar sobre aplicaciones, digamos, un ejemplo de código cíclico, un ejemplo que aparece, pues, de otras fuentes. Sí, puede dar un ejemplo de código cíclico. Sí, sí. Sí. Yo no encuentro un ejemplo. Bueno, de hecho, hay algunos muy complicados, pero el código que yo mencioné como ejemplo de repetición, de repetir un mensaje varias veces, eso es un código cíclico, porque yo repito otra vez, o sea, hago el giro, sí, o sea, sí, algebraicamente sería, ¿dónde lo dejé? Acá. Este está bueno, este está pintando bien. Algebraicamente sería enviar lambda, sí, ¿cierto? Entonces, si hago el shift, vuelve a ser otra palabra del código. Ese es ¿qué situación, digamos, desaparece? Es situación cuando envían un mensaje repetido varias veces. Varias veces. Si hay unas interrupciones en canal de conexión o algo así. Sí, sí. Cuando, digamos que por una tormenta eléctrica este lambda se vuelve 0. Sí. Entonces, inmediatamente la persona o el computador recibe eso y dice, lo que querían decir era lambda, no 0, por más de que haya un error. Bueno. Ese es un ejemplo, pues, Sí, pero entiendo que es códigos cíclicos es una parte del desarrollo de, digamos, esa teoría y
juegan papel de unos como ladrillos, tal vez, ¿no? Ujú. Mejor dicho, sí, es parte de tarea. Sí, sí, como sí, estructuralmente por ejemplo. el crecimiento, ajá. Así, Sí. bueno, muchas A gracias. usted Muy muchas amable. gracias por su pregunta. Hay un código que se me ocurre cuando uno está haciendo la búsqueda de patrones de ADN, Ah, porque quiere verificar si si un muerto o si si es el padre del hijo, así, entonces tiene que buscar en la cadena de ADN de varias formas distintas, ¿cierto? Entonces tiene que hacer combinaciones y así también puede ir llevándolo a ir haciendo la búsqueda en las cadenas. De hecho, creo que habían unos códigos ahora que esa es una de las aplicaciones modernas porque la teoría de códigos ahora se utiliza para almacenamiento de información. Y en el ADN está información almacenada. Entonces lo que dice la prueba Catalina es que uno va y busca una parte, yo no sé mucho de eso, pero selecciona esa y estudia ese pedazo. Y va y busca otra parte y... Ujú. Eh, ¿qué? Además de la semisimplicidad del anillo de grupo, ¿qué otra propiedad algebraica sirve para estudiar código? Sí, ese es el caso bonito, ¿no? No sé si ya les recuerde, pero lo que pasa es que ya cuando uno no trabaja con grupos abelianos o grupos muy conocidos, entonces el buscar idempotente se vuelve una... O sea, siempre es ahí, por lo menos en esta parte, lo que se está buscando es la construcción de idempotentes. Entonces, cuando uno ya no está trabajando con algo que es conmutativo, hay que buscar muchas más herramientas. Desde el teorema de Wedderburn, Artin, Maske y otras herramientas, pues, del álgebra como tal. ¿Cierto? Caracteres, teoría de caracteres, seguramente. Entonces aparecen son necesarias más herramientas ahí. Ujú. Gracias, Héctor. ¿Hay otra pregunta? Los amigos que nos acompañan virtualmente, ¿no hay preguntas? Ok. Bueno, profe, muchas gracias nuevamente. A ustedes, Carlos, muchas gracias.